cierta ocasión, Bajas-Navassa, deseoso de recompensas en el cielo, ofreció todas sus posesiones. Tenía entonces un hijo llamado Naciqueta. Mientras entregaba a los sacerdotes algunos presentes, un sentimiento de intuición tocó a Naciqueta, aun siendo un muchacho, y pensó: quien entrega en sacrificio vacas que han bebido agua, comido hierba, dado su última leche y son estériles, sin duda irá a mundo sin alegría. Y dijo a su padre: Padre, ¿a quién me ofrecerás tú? Y le preguntó por segunda y tercera vez. El padre respondió: a la muerte te ofreceré. Voy a la muerte como el mejor entre muchos y perteneciendo a la vez a los medianos. ¿Cuál será la labor que la muerte tendrá que hacer conmigo al ofrecerme hoy mi padre? Considera cómo se han conducido nuestros antepasados y considera cómo otros se comportan ahora. Igual que el maíz, el ser humano madura y muere, y como el maíz vuelve a renacer. Un huésped brahmán entra en una casa como el mismo fuego, y para reconciliarle le dijeron: muerte, llévale agua. Y si algún necio recibe a un huésped brahmán sin darle comida, éste le destruirá todas las esperanzas y expectativas, los resultados de la asociación con los santos, las agradables conversaciones, los sacrificios y obras de caridad, los hijos y el ganado. Ya que has permanecido en mi casa durante 3 noches sin comida, siendo tú un huésped venerable, escoge en compensación tus favores. Déjame ofrecerte mis respetos y permite que todo vaya bien para mí. Como el primero de mis deseos escojo que mi padre, Gautama, llegue a estar libre de ansiedad y que con mente tranquila, sin enfado, me reconozca y me hable cuando tú me liberes. Por mi favor, Audalaka Aruni, tu padre, te reconocerá y se comportará contigo como antes. No se enfadará al ver que has sido liberado de las garras de la muerte y dormirá felizmente durante muchas noches. En el cielo no existe el miedo, porque tú no estás allí, muerte. Nadie llega a la vejez y se ha trascendido el hambre, la sed y el sufrimiento. Allí todo es felicidad. Tú conoces, muerte, ese fuego que conduce al cielo. Revélamelo a mí, que estoy lleno de fe. Los habitantes del cielo consiguen la inmortalidad. Este es el que escojo como segundo favor. Naciqueta, conozco el fuego que conduce al cielo. Te hablaré de él. Escucha con atención para que comprendas. Conocer ese fuego que conduce a los espacios infinitos y que es fundamento del universo es estar establecido en la inteligencia. La muerte le habló del fuego, origen de los mundos. Le enseñó también qué ladrillos y cuántos se requieren para el altar y cómo se prepara el fuego. Entonces la muerte, complacida con él, le dijo: te concedo otro favor. Este fuego tomará tu nombre y acepta también esta variada guirnalda. El que hace el rito del fuego de Naciqueta 3 veces, conociendo la relación entre las 3, y realiza estos 3 trabajos, va más allá del nacimiento y la muerte. El que conoce este ser de fuego, que tiene su origen en Dios, y lo realiza, llega a la paz suprema. El que conoce las 3 prácticas del fuego y las realiza, rompe las cadenas de la muerte, aún antes de morir, y encuentra la alegría celestial que está más allá del sufrimiento. La muerte dijo: Naciqueta, es tu rito del fuego que conduce al cielo, el que tú has escogido como segundo deseo. Las gentes hablarán de este fuego como tuyo. Escoge ahora tu tercer favor. Cuando una persona muere, surge una duda. Algunos dicen: existe. Otros dicen: ya no existe. Quisiera saber esto, si me lo enseñas. Es el tercer favor. En otro tiempo, respecto a esto,
Incluso los dioses han dudado. Es un tema sutil y difícil de comprender. Pídeme otro favor, Naciqueta. No me obligues a responder. Retira tu petición. Si como dices esto es algo que no ha sido bien comprendido y hasta los dioses han dudado de ello, no puede encontrarse otro instructor como tú, muerte. No hay por tanto un favor mejor que este. Pide hijos y nietos que sean centenarios. Pide muchos animales, elefantes, oro y caballos, y además una enorme extensión de tierra. Y pide también que tú vivas tantos años como desees, como la fortuna o la larga vida. Escógelo. Llega a ser gobernante de una vasta región. Te haré capaz de disfrutar de todas las cosas deseables. Pide cualquier deseo, aunque sea difícil de conseguir entre los mortales. Pide lo que quieras, celestiales ninfas con carros e instrumentos musicales, deseos que los mortales no pueden conseguir, y estarán a tu servicio aquellos que se ofrecen para servirme a mí. Pero no me preguntes, Naciqueta, acerca de la muerte. Todas estas cosas son efímeras. Quizás no duran hasta mañana y consumen la energía vital de un ser humano, la vida entera incluso. Es breve. Quédate con tus vehículos, tus canciones y tus danzas. El ser humano jamás es feliz por las riquezas. ¿Acaso tenemos riquezas cuando te vemos? Y viviremos tanto como tú ordenes. Ese es el único deseo que quiero. Después de haber conocido la liberación de la decadencia de los inmortales, ¿qué mortal apreciaría una larga vida? Y siendo consciente de que no tiene valor, ¿quién se alegraría con la música o cualquier otra diversión? Háblame, muerte, de aquello de lo que todos tienen dudas, de ese conocimiento de una nueva vida, cuyo resultado es tan importante. Naciqueta no pide más favor que la explicación de aquel inescrutable misterio. Entre los que buscan la verdad, solo la ha comprendido el que ha hecho el trabajo por sí mismo, el que ha penetrado en su interior, donde habita la inteligencia. Al ser absoluto, los sabios ven una diferencia como la que hay entre la luz y las sombras, entre aquel y esos otros que practican actos religiosos en general, como el de los 5 fuegos o incluso el de los 3 fuegos de Naciqueta. Conocemos el fuego de Naciqueta, que es el puente para los que practican actos religiosos, y conocemos también al absoluto inmortal, el supremo refugio para aquellos que quieren pasar a la otra orilla donde no existe el miedo. Conoce a tu ser como el que dirige el carro y al cuerpo como el carro mismo. Conoce la inteligencia como la orija y el pensamiento como las riendas. Se dice que los sentidos son los caballos, mientras que los objetos de los sentidos serían los caminos. Las personas con discernimiento llaman experimentador al ser que se haya unido al cuerpo, los sentidos y la mente. Aquel al que falta el discernimiento tiene siempre su mente descontrolada y los sentidos están sin dirección, como caprichosos caballos guiados por una auriga inexperta. Si el intelecto superior tiene discernimiento y si está unido a una mente equilibrada, dominará los sentidos, que serán entonces dóciles como los caballos de la auriga. Pero quien esté unido a un intelecto sin discernimiento y una mente dispersa, siempre impura, no llegará a la libertad, se quedará en la rueda existencial de nacimientos y muertes. Aquel que comprende con una mente centrada, siempre pura, llega al estado en el que acaba la alienación y ya no vuelve a nacer. Cualquier ser humano con un intelecto que comprenda y con las riendas de la mente controladas, llega al final del camino, la más alta morada de Vishnu. Los objetos de los sentidos son más elevados que los sentidos y la mente es más elevada que esos objetos. El intelecto es más elevado que la mente
y la inteligencia de la vida es más elevada que el intelecto. Por encima de la vida está lo inmanifestado. Por encima de lo inmanifestado está el espíritu. No hay nada más elevado que el espíritu. Esta es la culminación de todo, el fin supremo. Él permanece oculto en todos los seres, no aparece su resplandor. Solo puede verlo el investigador de lo sutil, de aguda inteligencia. Quien tiene discernimiento debe fundir la palabra en el pensamiento en la inteligencia en la vida y ésta en la paz total del ser. Levántate, despierta y aprende acercándote a los buenos maestros que conocen el ser. Las personas inteligentes describen el camino como impenetrable y arduo, igual que pasar por el cortante filo de una navaja. Cuando se toma conciencia de aquello que no tiene forma ni sonido, impalpable e imperecedero, lo que no tiene principio ni fin, eterno y sin cambios, más allá del principio de toda manifestación, el ser humano se libera de las garras de la muerte. La persona inteligente que ha oído esta historia, que se presenta en las Escrituras, contada por la muerte y escuchada por Nachiqueta, es glorificada en la región de Brahman. Si alguien, después de purificarse, recita el texto de este gran secreto en una reunión de brahmanas o con ocasión de celebrar una muerte, verdaderamente se prepara para la eternidad. El ser que existe por sí mismo traspasó las puertas de los sentidos. Por eso vemos lo exterior y no lo interno, el propio ser. Pero si algún ser humano tiene discernimiento y anhela la inmortalidad, dirigirá la mirada hacia adentro y contemplará el oculto ser. Aquellos que no tienen discernimiento siguen los deseos externos y caen en las múltiples trampas que les tiende la muerte, mientras que aquellos que tienen discernimiento conocen la inmortalidad en lo eterno y no desean nada de todas las cosas impermanentes. Aquello por lo que percibimos las formas, los sabores, olores, sonidos, el tacto y el placer sensual, aquello es eso que buscas. El sabio, consciente del inmenso ser que todo lo penetra, el ser por el que se perciben los objetos del estado de sueño y los objetos del estado de vigilia, no sufre ya. Quien conoce de cerca a aquel ser que sostiene la vida, el que experimenta el fruto de las acciones y dirige el pasado y el futuro, una vez que lo ha conocido, no buscará salvarse él mismo. Aquello es esto que buscas. Aquella primera manifestación, nacida de la conciencia, antes de las aguas, es la vida que desde la interna caverna del corazón se mantiene en la existencia, unida a los elementos. Quien la ve, sabe que es así. Quien ve esa conciencia, ve al abismo mismo, que incluye todas las divinidades y que se manifiesta como la vida junto con los elementos, aquel que entra en lo hondo del corazón y allí habita. Ve también ese fuego, situado entre dos piezas de madera y protegido como un niño en el vientre materno, como la luz en el corazón del ser humano. Ese fuego que es reverenciado día a día por los que vigilan es únicamente esto. Ve también aquel lugar donde nace y se pone el sol, allí donde habitan todos los ángeles y ninguno va más allá, y ve que esto es así. Lo que está aquí está allá, lo que está allá está igual, aquí está aquí igual. Quien ve diferencias va de muerte en muerte. No existe diversidad en ninguna parte. A esto se llega a través de la mente purificada. Pero el que sigue viendo diferencias aquí va de muerte en muerte.
El ser, del tamaño de un pulgar, habita en el cuerpo. Comprendiendo que controla el pasado y el presente, se deja de temer. Como una luz sin humo es el espíritu, que mide lo que un pulgar, controlador del tiempo, existe lo mismo hoy que mañana. Como la lluvia que cae en la cima de la montaña, desciende luego en todas direcciones por las colinas, así quien ve diferentes cualidades corre tras de ellas extraviado. Igual que el agua pura, al verterse en agua pura, llega a ser una con ella, así Gautama llega a ser el ser de quien reflexiona y comprende. Canto 2. Hay una ciudad con 11 puertas. Su gobernante es el uno, el que nunca ha nacido, el de recta inteligencia. Meditando en él, contemplándole, se acaba el sufrimiento y se llega a estar libre de la ignorancia hasta convertirse en un liberado. El sol atraviesa el firmamento, como el aire se mantiene entre el cielo y la tierra, como el fuego se encuentra en el hogar, como el licor soma está contenido en la jarra, vive entre los humanos y vive entre los dioses, penetra los espacios, nace de las aguas y brota de la tierra, tiene su origen en la verdad y como los ríos surge desde las montañas. Es el Ser Supremo, el Eterno. Todos los ángeles adoran a aquel que permanece en equilibrio, mientras exhala el aliento desde arriba e inhala el aliento desde abajo. ¿Qué es lo que queda aquí cuando aquel que habita en el cuerpo lo abandona libre ya de él? Ningún mortal vive del aliento ascendente y descendente. Vivimos de algo más, de lo que dependen ambos alientos. Ahora te revelaré, Gautama, el secreto del eterno absoluto y lo que sucede al ser individual después de la muerte. Algunos entran en una matriz para obtener un cuerpo, otros caen en estados inanimados, siempre de acuerdo a sus actos y a la comprensión que hayan adquirido. Aquel que permanece despierto en nosotros mientras dormimos, creando los objetos de deseo, es el puro absoluto, el único al que se ha llamado indestructible. Todos los mundos están contenidos en él y nadie lo sobrepasa. Como el fuego que, siendo uno, cuando aparece toma diferentes formas según las sustancias que quema, así el ser, que está en todos los seres, siendo único, asume las formas de los diferentes seres y a la vez trasciende toda forma. Como el aire que, siendo uno, aparece con formas distintas según las cosas que penetra, así el ser, que está en todos los seres, siendo único, asume las formas de los diferentes seres y a la vez trasciende toda forma. Así como al sol, que ilumina el mundo entero, no le afectan las imperfecciones de los ojos para ver, del mismo modo el ser, único entre todos los seres, no es afectado por el sufrimiento del mundo, ya que él trasciende el mundo. Aquellos que por el discernimiento son conscientes en ellos mismos del ser de todos los seres, el que todo lo dirige, el que crea de lo uno lo múltiple, a aquellos únicamente les espera la felicidad eterna. La paz eterna es para aquellos que por el discernimiento realizan en sí mismos lo eterno entre lo efímero, la conciencia entre lo consciente, el ser único que ordena lo múltiple y distribuye los deseos de muchos. ¿Cómo puedo comprender esa inexpresable plenitud que realizan los que dicen, esto es? ¿Ilumina por sí misma o se ve como un objeto iluminado por la inteligencia? Allí el sol no alumbra, ni la luna, ni las estrellas, ni los destellos de los relámpagos. ¿Cómo alumbrará nuestro fuego allí? Cuando él brilla, todo brilla. Por su resplandor el universo entero se ilumina. Canto tercero. Hay un árbol muy antiguo que tiene las ramas hacia abajo y las raíces hacia arriba. Estas son lo puro, el absoluto,
lo inmortal. Sobre ellas reposan todos los mundos y nada existe más allá de ellas. Esto es verdaderamente así. Todo lo que existe en el universo emerge de la vida absoluta y su vibración produce temor como la irrupción de un rayo, mas quien la conoce es inmortal. Por temor a él el fuego arde, por temor a él el sol brilla, y hasta el Dios de los cielos, del aire y de la muerte corren por temor a él. Si un ser humano comprende esto aquí, antes de que su cuerpo se desintegre, libre de la esclavitud del mundo. El ser es visto por la inteligencia como se ve la propia imagen en un espejo, como en un sueño se ve en el mundo de los antepasados, como un reflejo en el agua, puede verse en el mundo de los genios, y se verá como la luz y la sombra únicamente en el mundo del Creador. Las personas inteligentes, comprendiendo la naturaleza de los distintos sentidos, dejan de sufrir. Por encima de los sentidos está la mente, por encima de la mente está el intelecto intuitivo, por encima del intelecto está la inteligencia y por encima de ella está lo inmanifestado. Más allá de lo inmanifestado está el espíritu que todo lo penetra y que la mente no puede entender. Conociéndole se es libre e inmortal. Su forma no es visible, pues nadie puede verlo con los ojos. Se revela únicamente a la inteligencia pura que reside en lo profundo del corazón humano, desde donde dirige el pensamiento. Quien conoce esto es inmortal. Cuando los 5 órganos, el pensamiento, manas y el intelecto, buddhi, cesan, se llega al supremo estado. Esta posición en la que los sentidos están firmemente controlados es conocida como unión, yoga. Se debe mantener ahí una constante vigilancia porque este estado viene y va. No puede alcanzarse ni por las palabras, ni por el pensamiento, ni por los ojos, ni por los sentidos. Solo puede conocer al absoluto quien, lleno de fe, sabe que existe. De otra manera, ¿cómo podría conocerse? Hay que tomar conciencia del ser como existente para que se revele por sí mismo. Entre la dimensión inmanente y la trascendente, la inmanente es más favorable para esta revelación. Cuando todos los deseos que se mantenían en el corazón cesan, el mortal se hace inmortal, es lo absoluto. Cuando todos los nudos de la mente se destruyen, aquí en esta vida, el mortal se hace inmortal. Esa es la única enseñanza. 100 son los nervios que hay en el corazón y uno de ellos atraviesa la cabeza. Saliendo a través de ese nervio se alcanza la inmortalidad. Los demás conducen a diferentes existencias que acaban en la muerte. El espíritu, el ser interno de la dimensión de un pulgar, está siempre asentado en lo íntimo del corazón humano. Habría que separarlo con firmeza del propio cuerpo como el tallo del interior del junco. Habría que conocerle como lo puro, lo inmortal. Naciqueta, al ser instruido por la muerte acerca del proceso de la unión, yoga en su totalidad, se liberó del bien y del mal, del deseo y la ignorancia y encontró el absoluto. Cualquiera que llegue a su ser interno descubrirá el absoluto. Que Él nos proteja mediante la revelación de la verdad, que nos ayude mostrándonos los frutos del conocimiento, que con aguda inteligencia y potente energía podamos investigar juntos, que no haya disputas entre nosotros. Paz, paz, paz. Isa Upanishad. Todo lo que existe en este universo cambiante está en el seno de la divinidad. Sé desapegado, no ambiciones ningún bien.
Si deseas vivir 100 años, no hay otro camino para un ser humano como tú que el actuar sin buscar el fruto de la acción. Así la acción no te atará. Sin sol, envueltos en ciega oscuridad, están los mundos a los que van al dejar este cuerpo, los que destruyen su ser. El único inmóvil que es más veloz que el pensamiento, a quien los sentidos no pueden alcanzar, pues siempre les adelanta, el que permaneciendo en quietud sobrepasa a quienes corren, aquel principio de la vida fundamenta todas las acciones. Aquel se mueve y no se mueve, está lejano y a la vez próximo, está dentro de todo y al mismo tiempo fuera. Aquel que ve todos los seres en el ser y al ser en todos los seres comprende y no rechaza nada. ¿Qué irónico, qué sufrimiento puede haber en aquel ser humano para quien todos los seres son el ser porque ve la unidad? Él es omnipresente, puro, incorpóreo, sin rastros de sufrimiento, sin nervios, inmaculado, libre de mal. Él que dirige pensamiento, Él que todo lo ve, todo lo trasciende y existe por sí mismo, ordena todas las cosas hacia la perfección desde la eternidad. En ciega oscuridad penetran los que dedican su vida a la ignorancia, pero aún se internan en mayor oscuridad los que la sagran al saber. En ciega oscuridad penetran los que dedican su vida a la ignorancia, pero aún se internan en mayor oscuridad los que la consagran al saber. Se dice que por el conocimiento de la verdad se obtiene un resultado diferente, según hemos oído de los sabios que nos lo explicaron. Quien comprende ignorancia y conocimientos juntos, por el desconocer traspasa la muerte y por el conocimiento vive la inmortalidad. Los que se consagran a lo inmanifestado penetran en ciega oscuridad y se adentran en una oscuridad aún mayor que los que adoran lo manifestado. Diferentes son los resultados de la consagración a lo manifestado, de los de la consagración a lo inmanifestado, según hemos oído. Los que saben nos lo han explicado. Quien conoce los dos en uno, lo inmanifestado y la disolución de lo manifestado, mediante la disolución traspasa la muerte y por lo inmanifestado vive la inmortalidad. Por una máscara dorada está oculta la cara de la verdad. Descúbrela tú, oh luminoso sol, para que pueda verla yo que la amo. Luz, tú que eres la esencia de todo, el poder creador de todas las criaturas, tú que viajas en el espacio, dirige tus rayos que nos deslumbran, para que pueda yo contemplar esta verdad, la más bella que pueda contemplarse, la luz que está ahí y en todas partes. Eso soy yo. Que por la fuerza de la vida me identifique, yo ahora con el espíritu de luz inmortal, en este mismo momento en que el cuerpo mortal va a ser reducido a cenizas. Recuerda, voluntad, lo que has hecho. Recuerda todo lo que has hecho. Oh fuego, luz divina, tú que conoces todas las cosas, condúcenos por la recta vía que lleva a la felicidad. Aparta de nosotros los extravíos que nos desvían del camino. Para ti, nuestras palabras de reverencia.